Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Voy a persignarme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Purifica mi mente, purifica mis labios, purifica mi corazón. Inspírame, Espíritu Santo, porque la materia es una materia complicada. En el otro video vimos todo el tema de que los papas, arzobispos, obispos, patriarcas y todos los que han sido ordenados de forma con mucha votación y lo que sea, en una cónclave, por ejemplo, pero no es válido porque canónicamente, al ser herejes, las autoridades eclesiásticas sufren la excomunión ipso facto. O sea, no es necesario que alguien le diga, tú estás excomulgado fuera de la iglesia. Quedan inmediatamente fuera de la iglesia. Eso lo vimos. Vimos el problema del Vaticano II, que según el Monseñor Lefebvre es la, la Revolución Francesa en la Iglesia, a través de la liberté, la libertad, que es la libertad de culto, que nunca la Iglesia Católica estaba a favor de la libertad de culto, sino que solamente existiera un solo culto, que es el culto católico. La verdad no puede equipararse al error. Después estaba la igualdad, donde se establecía un una cosa colegiada de los obispos, y ahora estamos ya en lo último de la igualdad, que es la sinodalidad, el espíritu sinodal de la sinodalidad de los sínodos, que son como asambleas en este pontificado de Francisco I. Y después estaba lo que era la fraternidad, que era entrar en abrazos con todas las otras religiones, la fraternidad interreligiosa. Entonces, y entre otras cosas más, porque habría que meterse en lo que es el Concilio Vaticano II. Tengo un libro ahí que no sé si vamos a seguir en este tema, porque a la gente en YouTube no le gusta estar mucho rato con un tema. Así que espero hoy día terminar esto y podemos continuarlo en otro momento. Continúo con la lectura. Entonces, aquí hablan de la supresión del sacerdocio en la iglesia conciliar. Aquí establecen de que el sacerdocio se terminó, ya no hay sucesión apostólica, porque de nuevo se detecta la herejía arriana. Habíamos detectado la herejía arriana en esto del ecumenismo, donde se considera que Cristo no tenía poder divino para impetrar al Padre la unidad de la iglesia, y eso Eso era arriano. Ahora vamos a llegar otra vez al arrianismo a través de Monseñor Montini, alias Pablo VI, que es el Papa Pablo VI. Usurpador de la cátedra de San Pedro, hijo de la perdición y hombre de iniquidad, suprimió, suprimió la sucesión apostólica y el sacerdocio en la iglesia conciliar. Aquí yo estoy en desacuerdo, que no puede ser. Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el último día, todos los días. Significa que la transubstanciación está. O sea, pero vamos a ver que hay aquí una herejía arriana, eso está claro. Dice, porque surgía del latrocinio Vaticano II, al instaurar, entre otras muchas novedades y cambios, una nueva forma y una nueva materia. Importante porque el catolicismo es objetivo, no es subjetivo. Entonces aquí cambian la forma, la materia, las frases son muy importantes. Sacramentales en la consagración episcopal, en las ordenaciones presbiteriales y diaconales, así como una nueva y herética doctrina sobre el sacerdocio que se aparta frontalmente de la doctrina del dogma del sacerdocio católico e invalida la intención sacramental requerida. La fuente litúrgica de la tradición oral, donde se contiene la verdad revelada por medio de oraciones sacerdotales enseñadas por los apóstoles. Hay una fuente que se llama Pontificale Romanum, que es donde se da la tradición oral que viene de los apóstoles.
tal cual se indica por el Papa el Celestino I y el Concilio Dogmático de Éfeso, el tercero ecuménico. Por tanto, el pontifical, como fuente de Depositum Fidei, recoge, entre otras muchas ceremonias, la de la consagración episcopal y las órdenes presbiterial y diaconal. Hay tres estamentos: el episcopado, el obispo, el sacerdote y el diácono, así como sus respectivas materias y formas sacramentales, que datan en su mayoría de los tiempos de los papas San Fabián, siglo III, San Dámaso, siglo IV, codificadas por el papa San Gregorio Magno, siglo VII. Estamos hablando muy antiguo. Sancionadas dogmáticamente por su santidad Pío XII en el siglo XX. En la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de 1947. Para evitar confusiones y cerrar toda controversia, declarando, decretando y disponiendo por su suprema autoridad apostólica, basándose en la tradición oral, la tradición apostólica y litúrgica y el magisterio infalible y bimilenario de la Iglesia. Primero, la materia. Para la consagración episcopal es la imposición de las dos manos, pronunciando las mismas palabras que pronunció nuestro Señor al aparecerse tras su resurrección a los apóstoles. Recibe el Espíritu Santo. Esta materia es especificada con más detalle en la Constitución Apostólica Episcopalis Consecrations, discúlpenme, de 1944 del mismo Romano Pontífice, citada en Sacramentum Ordinis, y donde reconoce que el gesto materia es, en latín todo eso, tocar la cabeza del electo con ambas manos, diciendo recibe el Espíritu Santo, como está en los Hechos de los Apóstoles, como es bíblico, digamos. Y lo practican así también los comillas, hermanos separados. Entonces ahí la materia en la ordenación presbiterial son las dos manos en silencio, y después viene esta. Y en la ordenación diaconal es la imposición de una sola mano, para indicar que hay un grado. El diácono está a mitad de camino de lo que es la ordenación sacerdotal. La forma sacramental de la consagración episcopal del obispo, por la que se expresa la gracia que se transmite, la plenitud del sacerdocio y la sucesión apostólica, porque el obispo es el que es el sucesor apostólico, el que es descendiente directo por imposición de manos desde los apóstoles, son los obispos. Los obispos consagran sacerdotes y dan la confirmación a los laicos, pero el que es el sucesor de los apóstoles es el obispo. La forma sacramental de la consagración episcopal, por la que se expresa la gracia que se transmite, la plenitud del sacerdocio y la sucesión apostólica, es la siguiente: completa en tu sacerdote la suma de tu ministerio. O sea, se considera que ya el sacerdote es lo más importante, pero ahí le pone la suma de tu ministerio. Y pues está revestido de los ornamentos de toda glorificación, santifícale con el rocío del ungüento celestial. Eso es como era antes. Es decir, expresa de manera clara e inequívoca la transmisión de la gracia. Completez, dice aquí en un español extraño, completez o plenitud del ministerio a quien es sacerdote. La plenitud del sacerdocio. La forma de la ordenación presbiterial es, comillas, te rogamos, Padre omnipotente, que concedas a este siervo tuyo la dignidad
del presbiterado. Renueva en sus entrañas el espíritu de santidad para que, recibido de ti, oh Dios, obtenga el oficio de segundo mérito. Y con el ejemplo de su conducta, indique la reforma de sus costumbres. Eso es como era antes. Sin embargo, Monseñor Montini, voy a cambiarme, Monseñor Montini, en su írrito documento Pontificalis Romani Recognitio del 18 de junio de 1968, por el que impone su nuevo pontifical a la Iglesia conciliar, cambia la materia de la consagración episcopal al eliminar las palabras Spiritum Sanctum, acepta el Espíritu Santo o recibe el Espíritu Santo, dejando una misma y única materia, imposición de ambas manos en silencio, para los tres distintos grados de orden sacerdotal, con lo cual invalida la materia sancionada dogmáticamente por su santidad Pío XII, usando, en contra de la tradición y del magisterio de la Iglesia, una misma materia para tres grados diferentes. O sea, hay tres grados diferentes. Está el diaconado, el sacerdocio o presbítero y el obispo. Y aquí la materia es la misma, o sea, se igualan en la materia, lo que no debiera ser porque antes se distinguían tres formas distintas, una mano, dos manos y la solemnidad de lo episcopal. Cambia también la forma sacramental por la siguiente. Aquí donde está Arriano, aquí hay una herejía. Infunde, mira ahora, esto es lo que se dice ahora. Infunde ahora sobre este elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesús Cristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Esto es grave. En ningún momento expresa la palabra sacerdocio, ni la idea de plenitud del sacerdocio. Solo parece intentar transmitir una virtud, cualidad o fuerza divina procedente solamente del Padre, y que éste otorgó al Hijo, quien, siguiendo su lógica, no la poseía, pues no se puede entregar lo que se posee. O sea, el Padre le entregó al Hijo, pues el Hijo es divino, el Hijo no necesita eso, el Hijo lo tiene, por lo tanto, no se puede entregar lo que se posee, es decir, no expresa ni transmite la gracia del episcopado, y ni siquiera el Espíritu Santo, pues se le llama espíritu de gobierno. ¿Qué es esto, el espíritu de gobierno? Spiritum principalem en latín. El espíritu de gobierno no lo considera una persona divina, consubstancial al Padre, al Hijo, y que procede de ambos, tal y como confesamos en el símbolo de la fe, que es el credo. Así le llamaban antes, el símbolo, es el credo. Sino más bien una cualidad o virtud divina procedente solo del Padre y que él mismo transmite al Hijo. Aquí hay una jerarquía. Aquí hay arrianismo. Cristo no es divino. Se trata de la más pura expresión arriana, pues el heresiarca Arrio en el siglo IV promulgaba que solo existe un Dios unipersonal, que es el Padre, siendo el Hijo
un ser inferior creado por él, de su misma naturaleza divina, pero una sustancia diferente al Padre, es decir, siendo diferente respecto a él y no en latín, o sea, en griego es homoousios. Esto es la misma sustancia. Tal como afirmó, o sea, está negando lo que negaba Arrio, era que no era consubstancial, como afirmó el Sacrosanto Concilio de Nicea en el año 325, en aquellos tiempos. Primero ecuménico de la Iglesia Católica, donde se condenó el arrianismo. Además, según Arrio, el Espíritu Santo es una fuerza que procede de Dios. ¡Qué coincidencia con el tipo de ordenación actual! Lo leímos, acuérdense, dice eh, principales, espíritu principal, aquí. Dice, infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Entonces estamos con la cosa arriana, ¿no? De igual manera, modificó la forma sacramental para la ordenación presbiterial, quitando deliberadamente una única palabra, la partícula latina ut, que significa para qué. Conjunción que acompañada de un verbo en subjuntivo, obtineant, indica la finalidad de la acción del mismo respecto a algo o a alguien, quedando la herejía de la siguiente manera. Abre comillas, aquí viene la herejía. Concede, te rogamos, Padre Omnipotente, a estos siervos tuyos, la dignidad del presbiterado. Renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, alcancen recibido de Dios, alcancen recibido de ti, oh Dios, el oficio del segundo grado y con el ejemplo de tu conducta muestren la severidad de las costumbres. La omisión de la partícula ut puede parecer insignificante, pero el Sacramentum Ordinis, Pío XII y para atrás hasta los apóstoles, declaró que esta palabra era esencial para la validez del sacramento. Además, la omisión de ¿para qué? Sugiere una relajación de la designación del efecto sacramental, que confiere el oficio del segundo grado. En otras palabras, la eliminación de el ¿para qué? Presupone una ordenación que ya ha sido realizada, pero que no se realiza medida que se pero que no se realiza a medida que se pronuncian las palabras, por lo que anula, elimina e invalida la finalidad de la acción que expresa la oración. Deja de expresar la gracia que debe transmitir, es decir, invalida la transmisión del oficio del segundo grado. Esto es el presbiterado. El presbiterado. También cambió el señor Montini, que es el Papa Pablo VI, cambió la intención ministerial requerida, anulando la confección del sacramento. Antes de cambiar la manera y la forma de la consagración episcopal y las ordenaciones presbiteral y diaconal, el Latrocinio Vaticano II había cambiado la doctrina del sacerdocio católico en sus heréticos documentos como Lumen Gentium del 19 de noviembre de 1964. El 7 de diciembre de 1965 con Presbyterorum Ordinis y el heterodoxo, novedoso y anticatólico
Sacrum Diaconatus Ordinem de Monseñor Montini el 18 de junio de 1967. Según el magisterio infalible de la Iglesia, la finalidad del sacerdocio y su poder es el de consagrar, ofrecer y administrar el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como el de perdonar y retener pecados. Esa es la definición. O sea, consagrar, invocar, consagrar y producir la transustanciación, que la produce Dios, pero por medio del sacerdote. Entonces, consagra, ofrece y administra el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo administra. Yo una vez fui a pedirle a un tío mío que era sacerdote, a una parroquia que está cerca de la Plaza Baquedano, que fue destruida por los salvajes. Esa parroquia yo iba de niño ahí a escuchar, él me leía El Principito cuando era niño, este tío sacerdote. Y le fui a pedir hostias para llevarlas a Tres Álamos, a donde estaba un campo de concentración. Y él se negó, muy bien hecho. No había que estar repartiendo las hostias así nomás. Había que tener, él estaba muy cuidadoso de quién iba a llevar el relicario, no, uno lo llevaba aquí colgando en el cuello, las hostias. Entonces, no siendo su principal ni distintiva finalidad el deber o mero ministerio de predicar. O sea, no está en la definición del sacerdote el predicar, no está. Solamente el confesar, absolver pecado y tener digamos, lo que se hace en la misa, que eh, traer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para el divino ministerio, la Iglesia ha tenido a bien preparar al candidato para el sacerdocio, haciéndole tender por los 7 diferentes grados, ya que en el siglo III, que son las 4 órdenes menores, hostiario, lector, exorcista y acólito, y las 3 órdenes mayores, subdiácono, diácono y presbítero, siendo el diaconado el último, el grado inmediatamente inferior. El diaconado es inmediatamente inferior al presbiterado o sacerdocio. Por ejemplo, el actual Papa Francisco no recibió el diaconado, por lo tanto se saltó un grado, por lo tanto no es sacerdote y menos puede ser monseñor, arzobispo y menos aún papa, por lo tanto es un laico, porque ni siquiera recibió la orden del diaconado, porque él se saltó el diaconado, lo hicieron de mala manera. Entonces tenía que haber tenido el diaconado para llegar a ser un sacerdote. Por lo tanto, el Papa ni siquiera es sacerdote. Entonces aquí te estaban hablando de una serie de escalones que van subiendo, ¿no? Hasta llegar al final, que es el obispo. No habiendo más carácter indeleble que el conferido en la ordenación presbiteral, conocido como potestas ordinis, los obispos pertenecen al orden jerárquico más elevado de los grados eclesiásticos, siendo por lo tanto superiores a los presbíteros. No, no. En cuanto al sacerdocio o la potestas ordinis, sino en cuanto al grado eclesiástico y orden jerárquico. Es decir, en cuanto a la potestas jurisdicciones, de jurisdicción, juris, de derecho, juris, de jerarquía, por lo cual recibe la facultad de gobernar a quien enseña, pues los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen como principal oficio la predicación del Evangelio. ¿Quién tiene el mandato de predicar el Evangelio? Los obispos. Y los sacerdotes, presbíteros o diáconos, por encargo y por autorización del obispo.
Entonces, los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen como principal oficio la predicación del Evangelio. Concilio de Trento. Ahí están citando el canon en números y cosas. Habiendo recibido misio apostólica de enseñar, gobernar y santificar en la congregación episcopal, reciben por derecho divino y jurisdicción ordinaria, canon 329, primer comentario, y tienen potestad para confirmar, ordenar y hacer obras mucho muchas más cosas en cuyo desempeño ninguna potestad tienen los otros del orden inferior. Lo que les puedo contar es que yo soy asiduo a ciertas parroquias, he ido a mi parroquia durante 7 años, comulgando diariamente, Santa Elena, en la avenida Presidente Errázuriz, y llegó una vez un monseñor y me heló el alma, se me heló el pecho. Tuve dudas de fe, porque el tipo era realmente horrible. Y después llegó otro, horrible. No quiero dar sus nombres, no quiero nombrarlos, pero cuando uno está con el párroco está feliz. Pero llegan los obispos y los obispos te, te masacran el alma. Es lo que hay ahora de obispos. Igual cuando fui a una vez a Puntetralca solo, el único que estaba en el Santísimo era yo, no había otro más en el Santísimo. Y los obispos fumaban y tomaban café y fumaban y tomaban. Estaban el episcopado chileno reunido en pleno. Y me acerqué porque dije, quiero confesarme. Les grité a todos, no les grité, les pedí confesión. Se miraban unos a otros, que lata confesar. Me confesó un obispo y fue una confesión horriblemente fría, como un trámite. ¿Qué jerarquía tenemos? ¿Qué jerarquía? Entonces, la doctrina conciliar herética sobre el sacerdocio. Sin embargo, los herejes innovadores en el Concilio Vaticano II y el grandísimo heresiarca Monseñor Montini, afirman lo siguiente en el documento Sacrum Diaconus Ordinem de 1967, párrafo 3, que el diaconado no debe considerarse como un simple grado hacia el sacerdocio. No es un grado, sino que está enriquecido por su carácter indeleble y su notable gracia. Eso es novedoso. Eso en 1930 años, 30 y tantos años, nunca se había hecho, desde Pentecostés. Entonces es algo novedosísimo. Ni siquiera en los hechos de los apóstoles es diferente. Pero bueno, esta afirmación es diametralmente opuesta a la doctrina católica al considerar Monseñor Montini, Pablo VI, que el diaconado no es un grado orientado al sacerdocio y por lo tanto, no formando parte del sacerdocio como un grado del mismo, es un estado con su propio carácter indeleble. Además, como solo existen 3 sacramentos que imprimen carácter, correspondiendo un único carácter a cada sacramento, al afirmar que el diaconado tiene un carácter indeleble propio y distinto del sacerdocio, está considerando al mismo tiempo un sacramento distinto al del orden, del que no es un grado, sino que es otro sacramento. Cuando el sacerdote es consagrado, queda para la eternidad, es un carácter indeleble para la eternidad del sacerdote, aunque cuelgue la sotana y se case, como muchos lo hicieron en la década del 60, 70, 80, incluido mi director espiritual, Brian Christopher Wall Caron, inglés, colgó la sotana. Sobre el presbiterado, en el deleznable documento Lumen Gentium, número 28, enseñan que, en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados, etcétera, etcétera. Y en el abominable e írrito documento Presbyterorum Ordinis de 1965, ratifica que los presbíteros tienen como primer oficio de los presbíteros, de los sacerdotes,
el anunciar a todos el Evangelio de Dios cuando no estaba en la definición. Lo único, la definición eterna del sacerdote es a ejecutar la misa, celebrar misa y perdonar pecados. Es fundamental. El matrimonio lo puede hacer otro. El bautismo lo puede hacer otro. Incluso, no sé si la extrema unción. Ahí, mi conocimiento se queda hasta ahí. Entonces, esta novedosa doctrina es contraria a lo que enseña el magisterio infalible de la Iglesia Católica al proponer y considerar como primer oficio del presbítero la predicación y no el ofrecer el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo y perdonar los pecados, la confesión, es decir, la Santa Misa, invirtiendo así los oficios, atribuyendo uno que no le es propio, el de predicar, sino por especial y expresa licencia del obispo y descendiendo y desdiciendo el dogma del sacerdocio católico. Aquí hay una cosa evangélica. Me carga decir evangélico porque los evangélicos, los que estamos con el evangelio, somos los católicos, pero digamos protestantes. ¿Por qué? Porque la cosa del predicar para hacerle un guiño, un cierre de ojo, un coqueteo, un flirteo a los anglicanos que estaban ahí, con Monseñor Buñini y el Montini, estaban todos en eso. Entonces, predicar. No, pues, y así no está ordenada la cosa. Esta es una innovación. Se baja en la dignidad sacerdotal. Es contrario. Entonces, confunden el sacramento de la Sagrada Eucaristía, que es verdadero sacramento y que se confecciona en la Santa Misa para proveer la víctima del sacrificio, con mayúscula, la víctima del sacrificio que es Cristo, que se inmola incruentamente en cada misa, vamos a llegar a eso, con el acto real, verdadero, propio y actual de ofrecer e inmolar el sacerdote in persona Christi, la víctima sacramento, en la, en la actualización real y no simbólica ni sacramental. Porque aquí, que me había saltado porque no puedo leer todo, pero lo que pasaba es lo siguiente, que dice aquí, el señor Montini nuevamente, dice que se ofrece sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Está afirmando que lo ofrece simbólicamente y no como es en verdad, real, verdadera y propiamente, como quien celebra un mero memorial. Está en la misa mucho el tema del memorial, un guiño nuevamente a los protestantes, pero perdiendo fuerza, sustancia. Sobre el episcopado llegan a afirmar estos herejes en Lumen Gentium que enseña pues este santo sínodo que en la congregación episcopal se confiere la plenitud del sacramento de la orden. Nada que ver. El sacerdote tiene la plenitud del sacramento de la orden. Confunden de nuevo plenitud del sacramento con plenitud del sacerdocio. La primera, se confunde la ordenación presbiteral cuando se recibe el único carácter indeleble del sacramento del orden, que es el de la potestas ordinis, para poder ofrecer el sacrificio, que es el principal oficio de los sacerdotes. Y la segunda, la plenitud del sacerdocio, se confiere en la consagración episcopal cuando recibe la misio apostólica y la facultad de transmitir el Espíritu Santo para ordenar y confirmar. Todas estas modificaciones se me acaba de ocurrir una comparación, es como cuando tú estás en el Poder Judicial y tú estudiaste Derecho, los códigos y cómo era el procedimiento y cambias todo.
los nombres, pero no solamente los nombres, sino que hay cambia el procedimiento del Poder Judicial, una cosa así, pero vamos viendo. Con razón, en la nula e inválida forma sacramental del pontifical de Monseñor Montini, no se hace alusión al sacerdocio ni a que a un sacerdote reciba la plenitud del sacerdocio, como dice la forma sacramental. Por eso que dicen, recibe la fuerza que viene de Dios, que recibió el Hijo, como el Hijo no es Dios, recibió el Hijo y es el espíritu de gobierno. O sea, no es el Espíritu Santo, ni está la ordenación en su plenitud. O sea, están poniendo que la orden sacerdotal es como incompleta. O sea, no entiendo. O sea, aquí hay una orden que es la orden sacerdotal, el ministerio sacerdotal ese es el que imprime carácter, ese es el único sacramento. Los otros son derivaciones, pero no son sacramentos distintos. Consiguientemente, para la nueva Iglesia conciliar, surgida del Latrocinio Vaticano II, que no para la Iglesia Católica, en el sacramento del orden existen tres caracteres especiales, indelebles y propios: diaconado, presbiterado, episcopado. Habiendo en esta nueva doctrina no católica, en total 5 caracteres sacramentales, los 3 citados más los del bautismo y la confirmación. Y como cada carácter corresponde a un sacramento, implícitamente están afirmando, en contra de la doctrina católica, que existen 9 sacramentos. Se infiere de esto, existen 9 sacramentos. Sumando a los 7 conocidos, el diaconado y el episcopado serían 2 sacramentos diferentes, que se suman a los 7, con sus caracteres indelebles propios. Con esta actuación desechan las tradiciones de la Iglesia e inventan novedades en contra del magisterio y la condena, entre otros, del Papa Adriano I y el dogmático Concilio de Nicea II y VII ecuménico. Así pues, al igual que hicieron los anglicanos al reformar el pontifical romano, cambiándolo por el ordinal eduardiano en el siglo XVI, como expresión de su nueva doctrina sobre los sacramentos en general y sobre el sacerdocio en particular, han invalidado la transmisión de la sucesión apostólica por defecto en la intención de hacer lo que hace la Iglesia, requerida para la validez de la confección del sacramento del sagrado orden. Y de ahí todos los sacramentos que hayan eh, celebrado como misas o absoluciones estarían todas inválidas. En resumen, queda por lo tanto invalidado el pontifical romano promulgado en 1968 por el heresiarca Monseñor Montini, por defecto en las materias, las formas y la intención requerida. Esto es algo jurídico, algo que, wow, donde se profesa una doctrina diferente de la del dogma del sacerdocio católico y en consecuencia es terrible afirmarlo. Es muy terrible afirmarlo. Es hiper terrible afirmarlo. Desde la entrada en vigor de este nuevo pontifical promulgado irritamente por Monseñor Montini en 1968, no habría sacerdotes ni obispos en la iglesia conciliar, en la iglesia normal. Eso, si es así, es algo terrible. Hemos vivido una ilusión, los que vamos a misa, los que nos confesamos, etcétera. Ahora viene la supresión del sacrificio perpetuo en la iglesia conciliar. Pasamos al tema de la misa. Ya pasamos a la ordenación, vamos al tema de la misa. No contento con haber
suprimido el sacerdocio en la nueva iglesia conciliar, el impío Monseñor Montini, creo también yo, no estoy seguro, pero escuché en un canal de YouTube muy serio, católico, que Montini fue el que creó el personaje que sucedió, o sea, la falsa Lucia de Fátima, porque Lucia de Fátima murió en 1948-49, por ahí, y inventaron una falsa Lucia con otras características faciales, dentales, mandibulares, su mentón, todo era distinto. Y eso lo hizo Monseñor Montini, con la intención de que no se leyera el tercer secreto de Fátima, que a la muerte de Lucia de Fátima, se iba a leer el tercer secreto. Si no, tendría que leerse el año 60. Para postergarlo, creó una falsa Lucia de Fátima. Eso es así. Es muy fuerte, pero es así. Entonces, no contento con todo eso, Pablo VI, cual hombre de iniquidad e hijo de la perdición, levantándose contra Dios y todo lo sagrado, sentado en el templo de Dios, Tesalonicenses 2, versículos 2, 3 y 4, en el lugar santo que no le corresponde, profanando el trono de Dios en la tierra, la cátedra de San Pedro y su santuario, la estructura visible de la iglesia como verdadera abominación de la desolación. O sea, la abominación de la desolación habría comenzado en 1960 más o menos. Creo que hubo una misa, también es otro detalle, en 1966, si no mal no me recuerdo, en una fecha de ese momento hubo una misa satánica, demoníaca, en una capilla importantísima del Vaticano. Como predicara Daniel, tras abatir por tierra la verdad con sus herejías, suprimió el sacrificio perpetuo de la Santa Misa. Suprimió el sacrificio perpetuo de la Santa Misa. Ya, esto es una acusación más grave todavía, invalidándola al suprimir sus 4 elementos constitutivos. Todo sacrificio, como nos enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es un acto por el que el hombre ofrece a Dios algo sensible, como signo de la sumisión y del honor que le debe. Por lo tanto, para que haya sacrificio, hacen falta sacerdote, que es el oferente, que ejecuta el sacrificio, ofertorio, el acto de ofrecer a Dios, víctima, cosa sensible ofrecida, inmolación, por medio de la cual la víctima es destruida, comillas, es aniquilada, comillas, en su honor. Faltando solo uno de estos elementos, no habría sacrificio. Según el magisterio infalible de la Iglesia Católica, en la Santa Misa se realiza, se contiene y se inmola incruentamente, sin sufrimiento, el mismo Cristo que se ofreció cruentamente, sufriendo en el altar de la cruz, siendo la Santa Misa un sacrificio divino, puro, singular, verdadero, propio y visible, que fue instituido por Cristo en la última cena y que se ofrece a Dios por los vivos, por los difuntos y en honor de los santos, con 4 fines. Primero, latréutico, es decir, de alabanza. Segundo, propiciatorio o expiatorio. Tercero, impetratorio o de súplica. Y cuarto, eucarístico o de acción de gracias. Es necesario señalar y distinguir que una cosa es el sacramento y otra el sacrificio.
Una cosa es la Sagrada Eucaristía y otra cosa es la misa, pues el sacramento queda realizado con la consagración, es decir, la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y permanece, incluso se guarda en el tabernáculo y puede estar ahí mientras sea comible, está Cristo presente ahí. Permanece después de ella, después de la misa, mientras que el sacrificio consiste en la oblación y cesa al cesar aquella. O sea, al cesar la misa, cesa este sacrificio, que es una oblación incruenta. Nos enseña la Iglesia Católica fueron, que dos fueron las causas por las que Cristo nuestro Señor instituyó la Eucaristía. Primero, para que sea alimento divino de nuestras almas, con el cual podamos defender y conservar la vida espiritual. Y segundo, para dejar a la Iglesia un sacrificio perpetuo, por el que se renueve el sacrificio sangriento de la cruz en todas partes donde ella se extienda, en todas las misas de todo el mundo, en millones de misas, y por cuya virtud se expían nuestros pecados. Es una manera de transmitir también la gracia. La definición que da la Iglesia Católica de la Santa Misa es la siguiente. La Santa Misa es es el mismo sacrificio que se ofreció en la cruz. Repito, la Santa Misa es el mismo sacrificio que se ofreció en la cruz, aunque renovado de manera incruenta y no solo una conmemoración de dicho sacrificio. No es hacer esto en memoria mía, no es memoria, es más que eso. No es una conmemoración. La razón de ello es que una misma es la víctima. Una misma, que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, una sola víctima. Jesucristo, que se ofreció cruentamente en la cruz y sigue ofreciéndose ahora incruentamente en la misa. Y porque uno mismo es también el sacerdote, Jesucristo, el sumo sacerdote Jesucristo, del cual el ministro no es más que el instrumento, puesto que actúa no en su nombre propio, sino representando a Cristo. O sea, el sacerdote invoca en el fondo al sumo sacerdote y es a través de él que se ejecuta todo. La Santa Misa es un sacrificio no sólo de alabanza y acción de gracias, sino también propiciatorio, por el cual Dios se muestra aplacado y benigno con nosotros. Por eso, si con corazón puro, fe viva y verdadera, arrepentimiento de los pecados, se ofrece este sacrificio, se obtiene de Dios misericordia y gracia en el tiempo oportuno. Por eso cuando uno comulga, se quedan perdonados los pecados veniales, pues nos aplica los frutos de la pasión sangrienta de Jesucristo, y Dios Padre, en atención a Él, nos comunica los dones de gracia y de penitencia y nos perdona los pecados. En este divino sacrificio de la Santa Misa, el oferente, que es el Cristo mismo, se ofrece por ministerio de sus sacerdotes, quienes actúan in persona Christi, debiendo observar con esmero y devoción todas las ceremonias y ritos prescritos en las rúbricas sin añadir nada a su arbitrio. ¿Para qué hablar de los abusos de las misas Novus Ordo? En el acto de ofrecer la víctima queda expresado con total objetividad y se realiza de manera
majestuosa en las oraciones del ofertorio con las que se hace la oblación. En latín, ofertorium, quiere decir acción de ofrecer. Pues tal y como se afirma en las rúbricas generales del misal, que vienen al principio del mismo, se hace la oblación con las acciones del ordinario de la misa. Como sacrificio propiciatorio, pidiendo perdón por los pecados del sacerdote, indigno siervo suyo, por los pecados de los circundantes, de los fieles en el templo, y por los de todos los cristianos vivos y difuntos. Segundo, como sacrificio impetratorio, el oferente, mediador entre Dios y los hombres, implorando la clemencia divina, pide por nuestra salvación en la vida eterna y la de todo el mundo. Y tercero, como sacrificio de alabanza o latréutico, dirigiéndose al Padre Eterno en las oraciones, en latín ahí, al Espíritu Santo en oración, vení santificator, y a Dios en su esencia, tal cual Él se ha revelado, a la Santísima Trinidad en la oración, suscipe Sancta Trinitas, pide que este sacrificio bendecido por el Espíritu Santo sea grato a Dios y recibido en el acatamiento de su presencia como víctima de suave fragancia, ofrecido con sumisión y espíritu de humildad, en reconocimiento del honor que le es debido por nuestra creación y sobre todo por la redención obtenida gracias, la petición de etcétera, etcétera. Y finalmente, como justo hacimiento de gracias, el fin eucarístico por medio del prefacio. O sea, la Eucaristía siempre se habla en la iglesia moderna de Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Y es acción de gracias. Es como un volador de luces. Está bien, es acción de gracias. Pero tenemos tres cosas más. Y está la transustanciación. O sea, hay mucho en la misa como para decir, la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía es como cuando uno tiene un nombre eso, eh, uno se me olvida la palabra, pero no es la palabra, no está describiendo lo que es. Por último, ocupe las palabras y después las explica el sacerdote. Explique, no diga Eucaristía, solamente Eucaristía es la última consecuencia. Hay alabanza, hay petición y es un sacrificio propiciatorio. Durante el ofertorio, al ofrecer la hostia inmaculada y el cáliz de salvación, antes de la transubstanciación, que tendrá lugar en la consagración, se está ofreciendo según el orden de Melquisedec, de manera incoactiva, el verdadero signo sensible o sacramento, la verdadera y auténtica víctima, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la verdadera víctima. Su humanidad entera, que tras cambiar la sustancia del pan y del vino con el vino con agua, que es nuestra humanidad metida ahí, latirá junto con su divinidad. Porque la hostia en los milagros eucarísticos late, está latiendo, es un corazón, es un músculo del miocardio. Vean a Ricardo Castañón, un médico, cardiólogo, tanatólogo, algo así, eh, boliviano, que estudia los milagros eucarísticos. La víctima del sacrificio de la Santa Misa es Cristo mismo, quien se ofrece y se inmola como hostia sacrificial de modo diverso que en la cruz. Esta víctima es provista
por medio de las palabras de la consagración, recibidas de Cristo por sus apóstoles y de estos por sus sucesores, tal y como se encuentran contenidas en el Sagrado Canon Apostólico, instituido por la Iglesia Católica, exento de todo error, con una pureza, santidad y piedad indudables, las palabras de la consagración recogidas en el Depositum Fidei, establecidas y fijadas dogmáticamente por el magisterio infalible de la Iglesia Católica y presentes en el Sagrado Canon, son las que siguen, según nos enseña su santidad Eugenio IV, el Papa, Eugenio IV en 1442, en el decreto para los jacobitas del dogmático concilio de Florencia, ecuménico. En las palabras misterio de fe, en la consagración de la sangre, fueron incluidas por los apóstoles. Las palabras misterio de fe fueron incluidas por los apóstoles y así como las antedichas recogidas en el Sagrado Canon Apostólico. ¿Cuáles son? Porque este es mi cuerpo, porque este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados, de los pecadores, de los pecadores. La última parte integral del sacrificio es la destrucción de la víctima, la aniquilación de la víctima, como se hacía en el Antiguo Testamento con los animales que se ofrecían, con el cordero inmaculado. Entonces, es la destrucción, aunque la inmolación se manifiesta místicamente por la separación de las sagradas especies y por la oblación de las mismas al Eterno Padre, es por medio de la comunión sacramental del sacerdote, cuando el sacerdote comulga, come, mastica, bebe, en ese momento es quien, actuando in persona Christi, como él, se convierte en altar sobre el que consumir, consumir la víctima. Con razón, el magisterio infalible de la Iglesia nos enseña que la Sagrada Comunión atañe a la integridad del sacrificio, pues la participación en la víctima es parte esencial del mismo. Pues la participación en la víctima es parte esencial del mismo, siendo enteramente necesaria para el ministro que sacrifica y tan solo vivamente recomendable para los fieles. Es decir, cuando el sacerdote comulga, ahí se produce la inmolación. Nosotros simplemente participamos de eso. Por contra, radicalmente opuesta, vamos a entrar en lo que inventó. A la doctrina católica de la Santa Misa, el impío Monseñor Montini, en el herético texto original, en latín, en la Irrita Institutio Generalis Missalis Romani, rubricado por él en 1969, da la siguiente definición de misa: contraria a la fe, Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico, nuevamente esta palabra, eucarístico, de su cuerpo y de su sangre, como memorial de su pasión y resurrección, y lo confió a la Iglesia, su amada esposa. La misa o cena del Señor es la sagrada sinaxis o congregación del pueblo de Dios reunido para celebrar el memorial del Señor con el sacerdote que preside. Para esta congregación local de la Santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que está escribiendo en este documento, Institutio Generalis Missae Romani, de Montini, año 1969. Está hablando de que Cristo está presente porque estamos todos presentes, lo que dicen los protestantes. Cristo está presente porque donde dos o más, dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está aludiendo a una presencia diferente a la presencia de la misa. Es otra presencia, una presencia de asamblea. En efecto, en la misa se prepara la mesa, dice. Se prepara una mesa. Tanto de la palabra de Dios, primero la palabra de Dios, protestantismo, como del cuerpo de Cristo, en segundo lugar, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Primero instruidos por la palabra y alimentados por el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice este documento. En un alarde de presunción, para que no quede ninguna duda del origen de tan novedosa definición, en estos 3 párrafos se recurre a 5 citas de 2 textos heréticos del Vaticano II, del Latrocinio Vaticano II, como fuente de autoridad, a saber, los Irritos Sacramentum Concilium Presbyterorum, en consonancia con los cuales, fruto de la nueva concepción del sacerdocio, desaparece el sacerdote como oferente y sacrificador para dar paso a un presidente de la asamblea, llamada sinaxis. La misa deja de ser e identificarse con el sacrificio de Cristo en la cruz para convertirse en la celebración de una cena memorial en torno a una mesa de la palabra. O sea, quitaron el altar, donde estaba el altar, que el sacerdote le daba la espalda a los fieles, porque él, lo más importante era Dios, que está ahí en la transubstanciación, en el tabernáculo, en el altar. Y el altar lo trasladaron y pusieron una mesa. Y el sacerdote tuvo que darle la espalda al tabernáculo y darle la cara al pueblo. Se llama eso democracia. Eso se llama Revolución Francesa, aplicada al culto. Entonces ahora tenemos una mesa, ya no hay un altar supremo que está al fondo, no, ahora hay una mesa. Hay una mesa. Entonces, el sacerdote ya no es un oferente o un sacrificador para dar paso a ser un presidente de la sinaxis, presidente de esa asamblea. La misa deja de ser e identificarse con el sacrificio de Cristo en la cruz para convertirse en la celebración de una cena memorial en torno a la mesa de la palabra. La presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía se diluye en favor de la presencia espiritual, aquí tipo protestante, en medio de la eclesia, congregada, con su presidente. Y la única vez que se usa el término sacrificio es para afirmar que es eucarístico, la palabrita eucarístico, y que fue instituido para recordar como un memorial de la pasión y resurrección. Pero no para dejar un sacrificio expiatorio con el que perpetuar y renovar de manera incruenta su sacrificio cruento en la cruz. Yo creo que esto está incorporado, pero está diluido. Esto existe, pero está diluido. Está pérfidamente diluido para que sea atractivo a los protestantes. Y en vez de que los protestantes llegaran en masa a participar de la misa y se convirtieran al catolicismo, lo que sucedió es que millones de católicos han abandonado la iglesia y porque es una iglesia que no es ni chicha ni limonada, una ambigüedad, y se han apartado de la iglesia, esta iglesia postconciliar, postconcilio Vaticano II, y se han ido en masa a incrementar las sectas protestantes.
Esa es la realidad que pasó. Porque aquí se estaba haciendo... Ay, me iba a salir una grosería. El sacerdote sacrificador y oferente es suprimido al anular el pontifical tal y como hemos explicado más arriba. No habiendo ministro válido, no hay sacerdocio. Esto lo tenían tan claro estos enemigos de Dios y de las almas que el pontifical reformado fue promulgado con el írrito documento Pontificalis Romani Recognitio del 18 de junio de 1968, casi un año antes. O sea, había una planificación. Hay que entender que Roncalli era masón. Montini, no sé si era masón, pero era pro-judío, igual que Juan Pablo II. Eran muy pro-judíos. Y ahora, judíos, no de la raza ni la etnia, sino que religiosidad. También, de las dos cosas. Hay una serie de hechos ahí en sus tumbas, en las tumbas de sus familiares. Bueno, todas las oraciones del ofertorio con base con las que se hace la oblación fueron suprimidas del nuevo ordos. Dijeron, el ofertorio se cambió y dijo, así dicen ahora, bendito eres, Señor, Dios del universo. Eso es masónico. Bendito eres Dios, Señor, Dios del universo. Entonces, ¿de dónde salió esto del Dios del universo? Y si ustedes van al Génesis, cuando Caín ofrece a Yahvé, lo ofrece como fruto del trabajo del hombre. Fruto del trabajo del hombre. Es una insolencia lo que hacía Caín. Esto es fruto de mi trabajo, te lo ofrezco. Y eso está recogido. Han recogido el ofertorio de Caín, no el de Abel, el de Caín. Bendito eres, Señor Dios del universo, porque en tu generosidad recibimos sobre el pan y sobre el cáliz. Se trata de dos oraciones que son una bendición o alabanza a Dios, se presentan vagamente como algo hecho por los hombres, con su esfuerzo y la colaboración de la naturaleza. En ningún momento el que preside la sinaxis, o sea, la iglesia, la asamblea, expresa la intención de ofrecer algo, ni para expiación de los pecados de los vivos ni de los difuntos, ni para pedir la salvación propia ni del mundo, ni para rendir culto, el culto que es debido a Dios, desapareciendo el concepto de sacrificio como oblación de una víctima en aras de un reconocimiento de alabanza por generosidad divina. Mientras que en el ofertorio de la Santa Misa la Iglesia Católica ofrece el sacrificio a las divinas personas del Padre y del Espíritu Santo, por cuanto es Cristo quien ofrece y quien se ofrece, y la Santísima Trinidad, es decir, a Dios en su esencia, tal y como se nos ha revelado a través de las Escrituras. La iglesia conciliar, la nueva iglesia, sin embargo, se dirige a un Dios del universo. Y pueden haber muchos universos, millones, miles de millones de universos. Mucho más grande. Al Dios del universo. Sin concretar. ¿Quién es ese Dios? Nunca antes ni ahora la Iglesia Católica se ha dirigido ni se dirige al Padre Eterno con ese término. ¿De dónde han sacado esa novedosa invocación? Bendito eres, Señor Dios del universo. Pues directamente del Seder Seraim. Lo leo de nuevo, con S. Seder Seraim, que es el primer orden de la Mishnah, el Talmud
judío, escritos a partir del siglo II después de Cristo, del siglo II después de Cristo, el Talmud judío, por los rabinos de Babilonia y Palestina. En concreto, el primer tratado de Seraim o tratado de Sever Berajot, que en español quiere decir bendiciones, pues contiene un amplio catálogo de bendiciones a modo de alabanzas, a modo de alabanzas, que todo judío debe recitar a lo largo del día, en diferentes ocasiones. Hay una bendición distinta para antes de comer cualquier alimento, pan, frutos, beber vino, de oler alguna fragancia, lavarse las manos, o para después de salir del baño a primera hora del día, o para ser exonerado del vientre en el excusado, bendiciendo a Dios por haber creado al hombre con ese orificio anal. Es tal el precepto de recitar estas bendiciones que uno de los padres del judaísmo rabínico, Rabí Akiva, enseña que quien deje de pronunciar una de estas alabanzas es considerado meilá, como si extranjera para sí algo, como un extranjero para el templo de Jerusalén. Es decir, que esta omisión tiene la misma gravedad que robar algo del templo. Todas las bendiciones comienzan de la misma manera. Llama poderosamente la atención el hecho de que considere el hombre como productor o hacedor de pan y del vino. Jamás la Iglesia Católica ha osado, ni osa, ni osará dirigirse a Dios en términos tan irreverentes. Basta con analizar todas las oraciones de la liturgia católica y no solo de la Mishnah o del Pontifical Romanos, sino aún las contenidas en el ritual romano, donde hay multitud de bendiciones, en bendiciones de cosas manufacturadas por el hombre, como el pan, el vino, el queso, la mantequilla, la iglesia, la humildad, o sea, el templo. Con humildad y devoción se dirige a Dios pidiendo que bendiga esta criatura que te has dignado producir. En lo concerniente al pan y al vino, Él lo ha convertido en comida y en bebida para el género humano. El actuar de esta manera, la esposa, Al actuar de esta manera, la esposa inmaculada de Cristo, que es la verdadera iglesia, reconoce a Dios como productor, hacedor de todo, causa primera y eficiente, última y final, material y formal de todas las criaturas, pues es Él quien concede el acto de ser, quien, participando su realidad con mayúscula, hace que las realidades con minúscula existan. Al fin y al cabo, si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los hombres que la edifican. No puedo seguir porque ya estamos pasados de tiempo, pero el tema del judaísmo, o sea, vimos que hay anglicanismo presente, que hay masonería presente, que hay arrianismo presente, herejía, y hay judaísmo presente. Se ha modificado y se ha convertido la religión católica en otra religión. Tenemos que volver al Concilio Vaticano I, tenemos que volver al Concilio de Trento, tenemos que regresar a la tradición después de esta friolera que llevamos vamos a cumplir 70 años. Mientras está el comunismo en Cuba, todavía seguimos con esta falsedad, con este lenguaje cursi, con esta selección de las escrituras tendenciosa hacia el buenismo, ese lenguaje buenista, cursi, empalagoso de esta iglesia conciliar, repugnante. Qué desagradable es ir a misa
y sigo yendo a misa a pesar de todo lo que uno sabe y lo que uno le desagrada, sigo yendo. Pero esto es para mí impresionante. Es verdad, es así. Lo sigo leyendo porque no hay más tiempo. Viva Cristo Rey, por siempre sea alabado.